Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Guatemala se ubicó en el puesto número 70. Spotify Ucrania número 78. Spotify República Checa número 118. Spotify República Dominicana número 57. Spotify Corea número 1. Spotify México número 168. Spotify Suiza número 162. Spotify Estados Unidos número 13 y Spotify Global número 11. Según predicciones, se ubicaría en el puesto número 28 en la lista Billboard Hot 100 en su semana 27. Jimin continúa haciendo historia en los Billboard y para que eso siga, debemos continuar escuchando, comprando y pidiendo en radios. Es importante escuchar Who en todas sus versiones. Recuerda que las cuentas premium de Spotify, Apple Music, Amazon, iTunes, etc. dan más puntuación de stream. Apoyemos a nuestro querido Jimin. Be Mine superó los 200 millones de stream en Spotify. Felicitaciones, Jimin. El video musical Dreamers regresó al puesto número 1 en los mejores videos musicales diarios de YouTube de Estados Unidos. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Global 7 se ubicó en el puesto número 81 cumpliendo 564 días en esta lista. 3D ha superado los 790 millones de reproducciones. Vamos por ese billón, falta muy poco. Golden ha superado los 5.10 billones de reproducciones en Spotify, ampliando su récord como el primer y más rápido álbum de un solista asiático en lograrlo. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos reproduciendo Golden en todas las plataformas. Solo faltan 2 días para que se cierre la votación en los Fanning Awards. Vota por Jungkook en la categoría Mejor Álbum K-Pop y por Jimin y Jungkook en la categoría Mejor Artista K-Pop 2024. Shining Awards abrió otra categoría Icono Pop. Vota por Jimin, es hasta el 28 de febrero. Vota en los iHeartRadio Music Awards. Esta votación es muy importante. Vota diariamente en la hora Power. Vota en todas las categorías, entrégale los 50 puntos a Jimin como mejor letra por Who, y en la categoría Tu favorito en pantalla por Jimin y Jungkook en Are You Sure, solo en 5 países se puede votar. Confiamos en las jikukas de esos 5 países, llevaremos al triunfo a Jimin y Jungkook. Diario Militar Jikook. Menú de día miércoles. Desayunaron. Sopa de pastel de arroz, costillas de cerdo estofadas, tortitas de carne de res y kimchi. Almorzaron. Arroz, gopdoritan, filetes en cubo, ensalada de frutas, kimchi y Coca-Cola Zero. Cenaron. Arroz, estofado de tofu suave con atún picante, panqueque de kimchi, pollo teriyaki en trozos, rábano encurtido y macarrones. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -4 grados Celsius bajo cero, mayormente nublado. En la tarde -6 grados Celsius bajo cero, mayormente nublado. Tarde-noche -3 grados Celsius bajo cero, despejado. Jimin apareció con una publicación en Bebers y nos regocijó el corazón saber que está bien. Army, soy Jimin. Me enlisté en diciembre hace 2 años.
y sin darme cuenta ya han pasado 2 años nuevos. Llevo alrededor de 1 año y 2 meses en el servicio militar y sí, aquí el tiempo parece fluir de manera diferente, no es fácil, pero hay cosas que estoy aprendiendo y experimentando, así que espero con ansias el día en el que pueda hablar con ustedes y compartirlo todo de manera divertida. Mi día a día no ha cambiado mucho. Como es del ejército, paso el tiempo entrenando, cumpliendo mis tareas, haciendo ejercicio y cuando me doy cuenta el día ha terminado. Y es hora de dormir. Es una rutina que se repite constantemente. Lo único diferente es que desde que comenzó el nuevo año las conversaciones que tengo con Jungkook antes de dormir han cambiado bastante. Como el día en que nos reencontraremos con ARMY se acerca poco a poco, hemos estado hablando mucho sobre qué debemos preparar antes de vernos de nuevo. Qué tipo de imagen queremos mostrar en el futuro y qué tipo de vida nos espera de ahora en adelante. Para ser honesto, también siento algo de miedo. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que actuamos juntos, y hace tiempo que no dedicamos todo nuestro tiempo solo a la música y al escenario. Por eso hay cierta inquietud, pero el deseo de ofrecerles la mejor presentación sigue siendo el mismo. Voy a prepararme con todo mi esfuerzo, de verdad, trabajaré duro y volveré con una versión aún mejor de mí mismo. ARMY, a quienes extraño y por quienes siento gratitud infinita. Hasta el día que nos encontremos, por favor cuídense mucho y espero que cada uno de sus días esté lleno de felicidad. ¡Feliz Año Nuevo, ARMY! Los amo de verdad. No, es en serio, de verdad. La carta de Jimin realmente expresa sus más sinceros sentimientos y nos contó su día a día. Nos dice que vendrá una mejor versión de él. Si ya es maravillosa, no imagino lo que se viene. Aunque lo extrañemos, Jimin siempre viene a nosotras cuando tiene algo importante que decir. Los medios coreanos se han hecho eco de la publicación de Jimin y han titulado de la siguiente manera: BTS Jimin, he tenido muchas conversaciones con Jungkook. Les presentaré el mejor escenario para todos ustedes. BTS Jimin, he tenido muchas conversaciones con Jungkook y regresaré con una buena actitud. BTS Jimin, regresaré con una buena actitud, junto a Jungkook. Mostraremos el mejor espectáculo. Jimin y Jungkook, un dúo completo. Jimin de BTS comparte conversaciones con Jungkook antes de dormir después de su ingreso conjunto. Regresaré de manera impresionante. No pasó indiferente para nadie el hecho de que ambos conversan antes de dormir. ¿Sabías que? Como lo dije, nadie quedó indiferente con la carta de Jimin y obviamente las amargadas y sin vida de siempre comenzaron el show que nadie les pidió. Las Jungkookistas se enojaron porque Jimin nombró a Jungkook, cuando Jungkook también lo nombra, y las Jimistas también comenzaron a tratar mal a Jungkook. Una discusión sin sentido. ¿Saben por qué se nombran mutuamente? Porque ambos tienen una relación, sea cual sea, muy sólida, con una conexión increíble. Están haciendo el servicio militar juntos. ¿Qué esperan? ¿Que digan que conversan con las paredes o se bañan con las sombras? Las fanáticas extremas, que lo menos que les interesa es su favorito, porque si realmente aman y siguen a uno de los dos, deberían darse cuenta lo unidos que ellos son. Pero prefieren insultar a los chicos, detrás de un computador o celular, amargándose la vida de tanto odio y rencor con dos chicos que ni siquiera conocen y aún más, ellos a ustedes no las toman en cuenta. Sigan en esa dinámica de odio, porque aunque a ustedes les moleste, Jimin y Jungkook siempre serán dos nombres que siempre van unidos. 지민이 형이랑 같이 지민이 형 노래는 지민이 형이랑 우리 지민이 형이랑 둘이서 막 Ahora ya lo sabes. En la carta de Jimin, nos confirmó algo que pensábamos, que ambos duermen juntos en la misma habitación, obviamente con 2 o 4 compañeros más, pero duermen juntos y tienen conversaciones nocturnas, sobre su futuro, no solo artístico, sino también de su vida en general. Cuando Jungkook habla de Jimin y Jimin habla de Jungkook, nos damos cuenta que irse juntos al servicio militar fue la mejor decisión que ambos pudieron tomar. Tener a tu partner ahí para conversar, cantar y posiblemente pasar las tristezas, apoyarse, tener una cara conocida y de confianza ahí dentro, ha sido lo mejor y se puede ver en cada palabra de Jimin y Jungkook. El servicio militar no es fácil y lo han dicho ambos, pero un dulzor siempre está cuando se nombran mutuamente, porque pasar los momentos más difíciles con la persona que quieres, siempre es mucho mejor. ¿Qué opinan ustedes?
Día 132. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.